Buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Desain, soy presidente de ADEPA. Voy a pedir a ver si nos pueden bajar la música. Bueno, gracias. Soy Daniel Desain, presidente de ADEPA. Bienvenidos a Evolución 2022, un ciclo organizado por ADEPA con el apoyo de Meta y la colaboración de ICFJ. Esta es nuestra tercera edición. Esto es una consecuencia de algunos de los aspectos positivos que tuvo la pandemia en nuestro sector, que fue poder organizar este tipo de encuentros que fueron creciendo y se convirtieron en una herramienta muy valiosa para el mundo periodístico, para poder orientarse, ¿no?, en medio de los enormes cambios que significó la pandemia y la aceleración de tendencias que implicó y que seguimos experimentando en estos días. Fueron programas muy nutridos que nos permitió a una organización como la nuestra llegar a audiencias a las que no habíamos llegado nunca antes de manera presencial o aún en los formatos digitales. Hoy tenemos más de casi 700 inscriptos, está creciendo todavía la cantidad de participantes que siguen ingresando a la clase de hoy. El propósito de este programa es ayudar a la industria, ayudar a los periodistas, ayudar a quienes trabajan en los medios de comunicación a innovar, a buscar alternativas de sustentabilidad, a fortalecer en definitiva al periodismo. Van a ir viendo distintas placas con respecto a lo que va a ser el programa, ¿no? Ustedes seguramente todos van a recibir mails en los cuales se pueden inscribir para la totalidad del programa, que va a abarcar casi todo el año, o para las distintas clases que elijan. Ahí empezamos a verlo. Van a tener allí, van a poder escanear un código QR para hacerlo ahora mismo si quieren ya inscribirse. Empiezan a ver ahí las distintas temáticas que se van a abordar. En esta edición lo vamos a hacer todos los últimos miércoles de cada mes, ¿sí?, tocando distintas cuestiones que van desde la monetización, publicidad digital, innovación para medios y periodistas, audiencias del futuro, nuevas generaciones, visión estratégica de producto digital y gestión de salas multiplataforma. Van a tener en el día de hoy y en las sucesivas sesiones, como siempre, el Q&A abajo para ir volcando allí sus preguntas, sus inquietudes, y luego nuestra oradora del día de hoy irá administrando el momento para ir respondiendo las preguntas. Al final, como solemos hacer, también van a recibir una encuesta que nos ayuda a seguir perfilando la dinámica de estos cursos. Bueno, ahora es el momento de las presentaciones. Voy a presentar en primer lugar a Franco Picato, que es el gerente de alianzas estratégicas con medios de Meta para el Cono Sur. Además, me acabo de enterar con un día de demora que Franco acaba de cumplir años. Ayer cumplió años, pero lo estoy felicitando en este momento porque Facebook me avisó tarde. Y también entiendo que Franco va a entrar al metaverso, con lo cual, entre otras cosas, me dijeron que allí se puede elegir no cumplir más años, ¿no, Franco? Ahí nos contarás algo de eso. Bueno, Franco, adelante. Hola Daniel, buen día, ¿cómo andás? Un placer volver a encontrarnos, un saludo para todos, somos un montón de gente hoy. Para quienes se suman por primera vez a Evolución, yo soy gerente de alianzas estratégicas con medios en Meta para el Cono Sur. Me sumé a la compañía hace 2 años, después de casi 20 trabajando en diferentes redacciones y proyectos de transformación digital en periodismo. Soy parte del Meta Journalism Project, es el equipo que trabaja con medios de comunicación, con periodistas, con asociaciones a través de programas y de entrenamientos para acompañar a la industria en estos procesos de transformación que están asociados al contexto de la evolución digital, ¿no? La verdad que es un placer acompañar a ADEPA por tercer año consecutivo en este programa. Este es una excelente plataforma de conocimiento para descubrir hacia dónde va la audiencia digital, desarrollar oportunidades de innovación en narrativas, en negocios y también adelantarse a las tendencias del futuro. Porque es cierto, como recién decía Daniel, estamos en un momento de grandes cambios. Saben ustedes que Meta anunció a finales del año pasado su propia visión del futuro a partir del metaverso, que es la próxima evolución de la tecnología social y de la conexión entre las personas, la futura evolución de la Internet.
Y nos dirigimos hacia ese futuro, mientras lo hacemos, nos estamos enfocando en entender principalmente las preferencias de los usuarios de la plataforma, los usuarios del presente, mirando el futuro, y en particular a las audiencias más jóvenes. Les cuento que según nuestros últimos datos, la mitad del tiempo que las personas pasan en Facebook e Instagram es video. Y los formatos de video corto en particular tienen un especial protagonismo. Por eso es súper interesante ver cómo el programa, los expertos que ha seleccionado de Evolución aborda estas temáticas, también entre los pilares claves de la industria, como otros que mencionaba Daniel recién, la monetización, la gestión de las salas de redacción, con una mirada en la innovación sustentable. Así que quiero darles una súper cálida bienvenida de parte de nuestro equipo, agradecer al gran equipo de ADEPA, al Centro Internacional para Periodistas por su colaboración en esta iniciativa y también invitarlos a sumarse desde los diferentes países desde los que se están conectando a nuestro Centro de Recursos para Periodistas, que van a ver en pantalla un código QR si les interesa acceder a algún tipo de materiales de soporte, entrenamientos y distintos tipos de recursos vinculados a la plataforma. Allí van a poder encontrarlos. Daniel, muchas gracias, un placer volver a encontrarnos y todo el éxito para este programa. Gracias a vos, Franco. Bueno, es el turno ahora de presentar a Joana Carrillo, que es vicepresidente de programas de ICFJ, el Centro Internacional para Periodistas. El ICFJ empodera a una red global de periodistas para producir informes de noticias que conduzcan a mejores gobiernos, economías más fuertes, sociedades más vibrantes y vidas más saludables. Sirven a una comunidad brindando capacitación, tutoría, becas o apoyo financiero en distintas áreas clave, como periodismo de investigación, reportajes sobre temas críticos, innovación en medios, sostenibilidad financiera y liderazgo intelectual. Entiendo, Joana, que estás en McCain, en Virginia, así que bienvenida al programa. Adelante. Hola Daniel, muchas gracias. Y hola Franco, hola a todos. Dentro de lo que dijo Franco voy a repetirme un poco. Muchas gracias por estar aquí, por el compromiso, por la curiosidad. Ya es un gran avance que nos hayan acompañado hoy día y que ojalá se inscriban para toda la serie porque les va a dar una gran perspectiva del estado de los medios digitales y de los nuevos trends en la región para este año. Como dijo Daniel, yo soy vicepresidente del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ. Los voy a poner ahí en el chat un pequeño link para que también sepan más de nosotros. No les quiero quitar mucho tiempo aquí porque tenemos a una tremenda speaker hoy día y capacitadora de ICFJ. Pero gracias de nuevo, gracias a Meta por el apoyo. El Centro Internacional para Periodistas hace alrededor de 100 programas al año. Y este es uno de mis favoritos, particularmente porque hay un gran equipo detrás que están trabajando constantemente para conseguir el mejor contenido de los mejores presentadores para todos ustedes. Así que mi consejo será que aprovechen, hagan muchas preguntas, aunque crean que tienen la respuesta, generen una conversación. Después de esta sesión compartan con sus salas de redacción y con sus colegas lo que aprendieron. Es la única manera de avanzar en temas tecnológicos y digitales, es con curiosidad y es aprendiendo constantemente. Así que gracias Daniel, gracias a todos y nada, estamos listos para comenzar. Muchísimas gracias, Joana. Bueno, y ahora sí, llega el momento de la presentación de nuestra oradora estrella del día de hoy, que nos va a hablar sobre periodismo viral. Nos va a hablar también en la siguiente clase, en junio, también sobre periodismo viral. Alba Mora Roca trabaja en la intersección entre el periodismo visual y las nuevas narrativas. Su gran pasión es la innovación aplicada al video digital. Desde 2016 es la productora ejecutiva de IJ Más Español, el canal digital de Al Jazeera, pionero en los videos en redes sociales. En 2018 Alba lideró la Mesa de Innovación Multimedia de Verificado 2018, la premiada iniciativa de periodismo colaborativo que unió más de 90 organizaciones para combatir las noticias falsas durante las elecciones mexicanas. Previamente Alba creó y dirigió el primer equipo de video digital del periódico El País América y también trabajó en la agencia de noticias Associated Press como productora interactiva. Es nómada digital, así se define ella, ha vivido en Estados Unidos, México, Argentina y Alemania. Antes de entrar a escena nos contaba que en este momento está en Girona, cerca de Barcelona. Ha dirigido y producido documentales en India, Colombia, Nicaragua, Ecuador y Camerún. Algún día, nos cuenta, espera poder cultivar un huerto orgánico y de momento sube montañas cuando puede y está aprendiendo a hacer un buen ceviche. Quizás nos cuente algo de eso. Alba, si estás por ahí, adelante.
Hola, hola a todas, a todos. Me da mucho gusto estar aquí. Es un honor realmente. Me pongo un poco nerviosa de saber que hay 284 personas conectadas en estos momentos. No les veo las caras, así que nada, muchas gracias por estar y espero que la sesión les sea útil. Y muchas gracias también a DEPA, a Meta y a ICFJ por invitarme. Es un honor para mí. Miren, yo siento que todo esto cuando digo todo esto, me refiero a la actual situación de los medios de comunicación, especialmente los digitales, especialmente la gente que trabajamos en redacciones cada día. Siento que estamos navegando juntos ese ecosistema. Y a veces me resulta un poco difícil hablar como experta en el sentido de decir, va a ser algo que les va a servir a todo el mundo. Es muy difícil porque cada medio tiene unas características muy particulares. Entonces, eso solo para decir que yo les voy a hablar desde mi, digamos, desde mi lugar, ¿no? Desde el punto de vista del lugar donde estoy ahora. A lo largo de mi carrera profesional, lo que realmente me ha apasionado ha sido experimentar con el lenguaje audiovisual en sus distintas dimensiones. Entonces, cuando hablamos de nuevos formatos, cuando hablamos de nuevas narrativas, en realidad estuve reflexionando y, claro, en 2017 era una cosa, en 2018 era otra, ¿no? Y hoy en día, ya en 2022, pues les voy a estar compartiendo un poco qué significan nuevos formatos, nuevas narrativas en el presente en AJ Plus Español en concreto. Entonces, les invito a que tomen lo que les sirva, descarten lo que no, porque realmente cada medio es tan distinto y estamos parados en lugares tan distintos, a pesar de compartir la trinchera, ¿no? Entonces, nada, mi intención es que obviamente les sirva, pero entiendo que también no son verdades universales absolutas, ¿no? Entonces, bien, les voy a compartir mi presentación. ¿La pueden ver bien? Sí, perfecto. Súper. Entonces, nada. Un momento porque necesito... acomodar bien el Firefox. Un segundito. Ahí está. Y entonces le vamos a poner pantalla completa acá. Bien. AJ Plus, para los que no estén, digamos, familiarizados con este medio, AJ Plus, AJ Plus, es un producto de Al Jazeera Media Network. Entonces, digamos que el network, el broadcast, tiene distintas secciones, divisiones. Está Al Jazeera English, está Al Jazeera Árabe y está AJ Plus, que esencialmente es un medio de comunicación que va dirigido específicamente a los jóvenes, 18-35 años, y tenemos 4 canales, uno en español, otro en inglés, francés y árabe, ¿no? No tenemos página web, es decir, no es un modelo de mandar tráfico a una página web. No es un medio comercial, es decir, no se monetiza. Es un medio que está financiado en su mayoría por el gobierno de Qatar, con lo cual no, digamos que no sigue la lógica de los medios comerciales. Y es 100% digital, 100% móvil. Realmente el 90% de nuestra audiencia nos ve a través de la pantalla del celular, 100% visual y 100% social. O sea, como que nacimos en las redes sociales y ahí estamos, pues y ahí vivimos esencialmente. Es un poco de perspectiva de los 4 canales combinados, del volumen de seguidores que tenemos. Y ya voy a entrar mucho al tema que es, lo titulé así, periodismo viral, información diseñada para redes sociales. Realmente lo que hacemos en AJ es un periodismo que yo llamo multiplataforma. Y
lo que en inglés llaman audience-centric, es decir, la audiencia está verdaderamente en el centro. Estamos diseñando y produciendo la información, siempre teniendo muy en cuenta los patrones de consumo de la audiencia a la que nos dirigimos. Eso significa que queremos estar donde está la audiencia sin importar la red social. Es lo que también los gringos llaman platform agnostic, ¿no? Como agnósticos de plataforma y fluimos. Y ahí, por ejemplo, mucha gente me dirá, bueno, sí, están donde está la audiencia, pero pues ¿por qué no están en TikTok, no? Por ejemplo, o ¿por qué no están en todas las plataformas? Siento que cada año, al surgir nuevas plataformas y nuevas tendencias, muchas nos sentimos con la presión de, tengo que estar en the next big thing, ¿no? Como la tendencia tal. Cuando digo que somos audience-centric, me refiero a que realmente miramos, en el caso de AJ Plus Español, queremos llegar a los jóvenes mexicanos, entonces hacemos un estudio del mercado y decimos, bueno, ¿dónde está ese perfil de audiencia en redes en México, ¿no? Bueno, en nuestro caso, yo asumo que en su caso es muy distinto, me imagino que habrá acá mucha gente que trabaja en medios argentinos. En nuestro caso, las redes sociales más mayoritarias de México, Facebook sigue siendo la primera, WhatsApp, Instagram, YouTube, Twitter, y le sigue LinkedIn y Pinterest. Es decir, hay más audiencia en Pinterest, en nuestro segmento, que no en TikTok, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, nos informa de decir, bueno, nos vamos a enfocar en este espacio o en este otro, ¿no? Eso es solo un poco para aclarar de dónde vengo, ¿no? Desde cuál trinchera estoy, digamos, batallando cada día para sacar nuestro trabajo, ¿no? Y ahora sí, entro en el tema. Nuevos formatos. Hoy voy a estar hablando de lo que considero, al menos desde nuestro punto de vista, los formatos que estamos trabajando más. Y cuando digo trabajando me refiero realmente de una forma profunda, es decir, estudiándolos, experimentando, probando nuevas cosas y demás. Veo que hay varias gente con el brazo levantado. Quería comentarles que mi presentación tiene dos grandes secciones. Una es nuevos formatos y la otra es nuevas narrativas. Cuando termine cada sección voy a dar un espacio para preguntas, comentarios, etc. ¿Les parece? Así podemos como fluir un poco más. Entonces voy a hablar de stories, reels y spaces, sobre todo. A ver, las stories. Las stories se han convertido en un formato en sí. Y en un formato que no solo vive en Snapchat o en Instagram. O sea, es un formato que se ha convertido en un nuevo estándar, ¿no? Y también son platform agnostic, realmente. De hecho, estuve trabajando en un timeline, a ver qué les parece, sobre el nacimiento del formato en Snapchat en 2012 y cómo luego otras plataformas lo fueron adoptando, ¿no? Instagram les sigue con Instagram Stories, los estatus de WhatsApp, los Facebook Stories, el Medium tiene Stories, Skype tiene Highlights, este ya murió, Highlights, los de Stories de YouTube, LinkedIn, que también ya murió, los flips de Twitter, que duraron poco. Entonces, claro, en nuestra redacción, Stories es un formato igual que vídeo es un formato, igual que un hilo de Twitter es un formato, ¿no? O una card ilustrada, una postal ilustrada con información o un carrusel. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque un poco la sensación es esta, no sé si haya gente que se sienta como esta persona, ¿no? De decir, bueno, vamos a hacer stories para YouTube y para Instagram y para Twitter en su momento, en nuestro caso. Un poco yo así me siento a veces. ¿Cómo puedo optimizar el uso de los stories en este caso, ¿no? Y los stories no solo porque, digamos, viven en muchas plataformas,
sino porque también tienen altos índices de engagement, son muy interesantes. Cuando hablo de engagement, hablo de una métrica que en nuestro equipo es la métrica. Es decir, en AJ Plus nos medimos por engagement score, que es una métrica de... No voy a explicar qué es el engagement porque creo que estamos aquí con una audiencia ya muy profesionalizada, ¿no? Pero la gráfica, a pesar de ser datos hasta 2019, es muy gráfica, justamente, es muy clara, ¿no? O sea, esto es una gráfica de Daily Active Users, es decir, interacciones diarias en Snapchat, WhatsApp Status, Instagram y Facebook. Es muchísimo. Y de hecho, los stories te pueden aumentar tu reach orgánico muchísimo. Sabemos que los algoritmos en cada plataforma van cambiando y no necesariamente estamos siempre informadas de sus últimas ajustes, pero sí es cierto que los stories te pueden dar una visibilidad y un reach que no necesariamente tienen tus contenidos de vídeo, digamos, de un video post normal, ¿no? Entonces, por eso me interesa mucho tratarlas, no como necesariamente un contenido perecedero que desaparece, sino como una manera de contar historias. ¿Por qué me parece interesante el formato Stories? Primero, obviamente, es un diseño absolutamente vertical para móvil. Luego, porque tienen un elemento de interacción altísimo. Tienen esa capacidad de ser full screen, con lo cual, digamos que tu real estate de atención hacia la audiencia se expande. Si se fijan, cuando estamos en Instagram o cualquier otra red social, en el timeline, la parte de la pantalla destinada a tu contenido raramente es un full screen. Normalmente hay un paso anterior que es picar para que se abra el full screen, ¿no? Entonces, en los stories realmente tenemos esa oportunidad de ocupar toda la pantalla. Luego quisiera romper con la noción de que los stories sirven para promocionar contenido que vive en el timeline. Tenemos la capacidad de contar historias en los stories por sí mismas. Y quisiera también decir que en AJ hacemos stories que llamamos evergreen, es decir, por ejemplo, el Día Mundial del Reggae. Tenemos unas historias súper bien trabajadas, con animaciones y demás, que cada año, por el Día Mundial del Reggae, o si hay algún tema relacionado con el reggae, pues las sacamos, ¿no? O sea, podemos reutilizar contenido que digamos que tiene las características de clásico. Y luego no desestimaría el usar la misma app para producir stories, sobre todo en campo y en historias en desarrollo, ¿no? Nosotros lo hacemos a menudo, que es, por ejemplo, no sé, ahora, por ejemplo, por la toma de posesión de Piñera en Chile, en Santiago de Chile, pues tuvimos a un periodista sobre el terreno que estuvo reporteando ese día en vivo sobre... Y combinamos evergreens con stories que son más teasers para luego ir a la historia y todo eso hace de los stories un formato muy versátil. Las stories en YouTube, no sé si ustedes las usan o no. Yo en ese afán de ese meme del chico con la gallera moviendo agua por un lado y el otro, nosotros sí hacemos stories para YouTube y lo que hacemos es cambiar un poco el guión, justamente porque Instagram te permite estos stickers interactivos que YouTube no tiene exactamente las mismas funcionalidades. Entonces, tenemos una manera distinta de hacer las preguntas, por ejemplo, ¿no? No puedes hacer un poll, por ejemplo, una encuesta de sí, no, en YouTube. Pero sí es muy interesante porque realmente lo que hemos podido ver es que aumenta tu visibilidad del perfil muchísimo. Y te salta el algoritmo por la parte de los videos, digamos, normales, ¿no?
Y eso es muy interesante. Aquí les puse las características de los YouTube Stories. Creo que ya no están en fase beta, pero tiene tiene el potencial de conseguir muchos suscriptores que no necesariamente han llegado a ti a través de los videos, ¿no? Y esto es buenísimo, realmente, sobre todo para los canales como el de AJ, que en YouTube no necesariamente tienen tantos seguidores. Bueno, los stories de Instagram, la verdad es que estoy segura que los usan muchísimo. Yo diría que me voy a concentrar en este slide mejor, que es el de las buenas prácticas. La primera es pensar transversalmente. Como persona que trabaja en un medio que está en distintas redes sociales, pensar la manera de producir contenido que sea, digamos, único y propio y que se sienta nativo de cada plataforma es un ideal, digamos, para mí es el ideal perfecto, ¿no? Si yo tuviera recursos ilimitados y un equipo ilimitado, pues haría contenido muy, muy distinto. Pero entiendo que nuestras redacciones tienen sus limitaciones, entonces lo que hacemos es, sí, o sea, no todos los contenidos van a todas las plataformas, pero optimizamos para que trabajen en varias a la vez, ¿no? Entonces, pensar transversalmente en los stories me parece muy buena estrategia. Entonces, hacemos un guión para una story, explicar realmente un contenido, una historia, y luego lo adaptamos con las especificidades de YouTube, que por ejemplo las respuestas no serían en stickers, sino que serían en comentario abajo. Incentivar la interacción es esencial, es decir, no solo poner como si fuera un vídeo que puedes pasar a golpe de dedo, sino realmente pensar en cómo interactuar con tu audiencia a través de los stickers. Lo que hacemos muchísimo en AJ es hacer casi como tests, ¿no? Hacemos muchas preguntas que tienes como que adivinar sobre un tema y luego terminamos con el vídeo de, ve este vídeo y aquí te lo contamos bien. Casi como una manera de picar la curiosidad. Luego siempre en nuestros stories hay muchas preguntas. ¿Qué estás leyendo? ¿Cuál es tu X favorito? ¿Qué es lo mejor que has aprendido, ¿no? Una de las stories que hicimos y que luego lo transformamos en post fue, ¿qué consejo le darías a tu yo de inicio de la pandemia? Y eso se compartió en todas las plataformas y después hicimos un contenido. Cuando hablo de interacción con la audiencia, me refiero a ese tipo de dinámicas, de realmente establecer un intercambio genuino con la audiencia, ¿no? No solo darle like a su comentario. Y de ahí salió un contenido muy visual que es este, ¿no? Te preguntamos un consejo que le darías a tu yo de inicio de la pandemia y contestaste, ¿no? Entonces ahí salieron de todas las respuestas pues una recopilación de saberes, aprendizajes colectivos, que me pareció muy bonito. Y empezó con unos stories, luego se fue a un post, luego se fue a un carrusel, ¿no? Que vivía en distintas plataformas. Los Reels. Los Reels también son un formato. Luego, esta semana pensaba, bueno, me acuerdo, ¿se acuerdan de Vine? Algunos de ustedes hicieron Vines en algún momento. Vine era un formato de 6 segundos que, al igual que los Reels y los TikToks, se reproducían en loop. Y en ese momento era como, bueno, se puede hacer periodismo en Vine, ¿no? Con el vídeo tan corto. Yo cuando he intentado introducir los Reels en el equipo de AJ, un poco la respuesta fue 30 segundos no es suficiente para contar una historia, 1 minuto no es suficiente para contar una historia, y sinceramente creo que sí, es suficiente. Quizás no toda la historia, pero una parte, un aspecto, una cuestión de la historia, un micro-explainer, si ustedes quieren, sí es posible, ¿no? Entonces, a veces, para mí, las limitaciones del formato también pueden actuar como un catalizador creativo.
A veces cuando tenemos estos como corsés que no nos dejan, ¿no? El reel a veces para muchos periodistas se siente como un corsé, es que tengo muy poco tiempo, es que tiene que ser el loop, ¿no? Porque justamente les digo a mi equipo así de, bueno, ten en cuenta que esto se reproduce en loop, entonces que tu final conecte con tu inicio, es importante, ¿no? Es el formato, es justamente como el reto aquí, ¿no? Y uno de los retos que más hemos vivido en AJ haciendo Reels, y estoy segura que muchos de ustedes producen Reels, es el tema del tono. Y ahí me voy a esta cuestión que quizás es más de fondo, que es si tu medio habla en digital o no, o habla en periodismo tradicional de televisión, ¿no? Y cuando digo eso, lo intenté expresar en este diálogo, ¿no? Es muy distinto digamos, un vídeo de broadcast de televisión donde hay un presentador que es el periodista que, digamos, tiene esa autoridad, esa formalidad, es un tipo de encuadre, es un estar sentado de una forma, vestido de una forma, ¿no? En contraste, hablar en digital, ahora mismo a mí me parece que es ese tipo de videos. Por ejemplo, le voy a dar play a este vídeo de Frida, que es digamos, un estilo o formato que seguro lo han visto, ya sea en TikTok, en Instagram, o sea, lo han visto seguro, que es como, yo les digo, como parece que hemos vuelto como al cine mudo, ¿no? Les voy a poner play. Ahí, perdón. Este. Seguro lo han visto, que la persona no usa el audio prácticamente, es como si no hubiera audio, pero en cambio sí se usa el grafismo y digamos, los movimientos de los gráficos. Otro de los formatos que se usa mucho es como, por ejemplo, y puse ese ejemplo de Vox un poco como buscando eso, Vox es un medio que seguro lo han visto en YouTube, son muy grandes, de Estados Unidos, hacen los mejores explainers, a mí me parece. Y en cambio, vean este reel de Vox que usa este filtro de TikTok y de Reels, justamente que es como el chroma key, que está como mal hecho. Yo estoy segura que Vox tiene un estudio donde pueden hacer eso con un look and feel súper profesional y en cambio... Right now, global meat production accounts for 14.5% of all. Incluso el audio no es But a new study profesional. published in Nature points to another disturbing effect of meat production, which is that. Entonces, incluso les quería poner este otro. Bueno, este otro no lo van a ver porque no lo estoy compartiendo. Pero entienden, ¿no? O sea, como que han elegido conscientemente un estilo que se ve quizás más amateur, en pos de conectar con una audiencia y un estilo que se siente fresco, ¿no? Entonces, aquí la cuestión para mí es, habla como tu audiencia, usa un lenguaje coloquial, sobre todo en redes sociales, y sobre todo si la audiencia que están buscando con la que están buscando conectar es una audiencia joven. Entonces, ¿a qué me refiero con usa un lenguaje coloquial? Sí, las palabras, obviamente, pero también el tipo de lenguaje audiovisual, que eran los ejemplos que les estaba mostrando, ¿sí? Entonces, y un poco para concretar el tema del lenguaje, que quizás es más fácil de definir, les hice este slide de ejemplos de eufemismos, ¿no? Que desde mi punto de vista habría que evitar. Por ejemplo, inyectar liquidez a la banca, pues dar dinero a la banca, ¿no? Hablar como hablan las personas en un contexto menos formal. Regulación de la plantilla, despidos, daños colaterales, víctimas civiles, ¿no? Este tipo de ejemplos creo que ayudan mucho a entender que cuando tú estás comunicando en redes sociales, tienes que hablar con el
estilo con la energía de las redes sociales. Como medio hablo. Y ahí sí no creo que estemos faltando. Es decir, se puede hacer eso, hablar en digital y al mismo tiempo ser un medio riguroso con las fuentes, con el reporteo y, digamos, periodísticamente digno. Una cosa no quita la otra. No por estar en redes sociales tu periodismo tiene que tener menos calidad. Al contrario, para distinguirte tienes que tener incluso más rigor y más calidad. Y ahí les pongo unos ejemplos de los reels que estamos trabajando últimamente. Priscila es una producer que se ha, digamos, enfocado en presentar reels muy cortos. Empezó haciendo presentaciones muy periodísticas, de estilo muy periodístico, muy como tradicional, de sentada, explicándote las cosas como son, ¿no? Como con esta mirada. Y ahora está haciendo este tipo de reels. Este es Vicente Guerrero, primer presidente afromexicano, pero este también es él. Las representaciones que se hicieron del caudillo muy posiblemente fueron blanqueadas para ocultar sus rasgos y que pudiera ser parte de la élite política. La doctora en Ciencias Sociales María Dolores Ballesteros documenta en un ensayo que artistas e intelectuales del siglo XIX representaban a Guerrero de distintas maneras, dependiendo de si querían alabarlo o insultarlo. Por ejemplo, en 1823, el periodista y escritor Carlos María de Bustamante escribía solo buenas palabras sobre Guerrero, pero en 1829, cuando eran contrincantes políticos, Bustamante lo describe como efigie prieta. Las representaciones visuales de la época, analizadas por Ballesteros, muestran que había una insistencia en blanquear a Guerrero para que se pareciera más a las élites políticas. La doctora concluye que el blanqueamiento de Guerrero es un reflejo de la identidad nacional que liberales y conservadores querían construir de México, es decir, un país homogéneo y sin diversidad racial. ¿Recuerdas otros personajes históricos que hayan sido blanqueados? A eso me refiero con hablar en digital y hablar en redes sociales. Fíjense que ella usa una gran cantidad de filtros que se encuentran nativamente en la aplicación. Fíjense en los movimientos de cámara, que son poco convencionales y en cambio muy convencionales en esas plataformas. Estoy hablando de TikTok y Instagram en este caso. Y en el tono, ¿no? En la manera de hablar. Creo que todo eso, a pesar de ser un contenido serio, porque el contenido es, al final, o sea, cita una entrevista, tiene fuentes históricas, tal. La manera de empaquetarlo y presentarlo es muy fresco. Otros temas quizás más ligeros dan, les voy a poner otro ejemplo que hizo hace poco sobre Selena. No sé si se conoce tanto Selena en Argentina. En México es enorme. Bueno, ella murió ya, pero... ¡Ay, cómo me duele! Para limpiar, para llorar, para el bailongo. Selena Quintanilla, no Gómez, sigue siendo la reina después de todo este tiempo. Para muchos, Selena significó sentirse representados, sobre todo para quienes crecieron en la frontera entre México y Estados Unidos. Para María García, productora del podcast Anything for Selena, escuchar a la tejana hablar español le hizo saber que Pochar estaba really okay. Supone que son 10 y 4. 14, perdón. Y su legado también es político. En la época en que tuvo su auge, en Estados Unidos crecía un sentimiento antilatino por la... Bueno, creo que se hacen a la idea, o sea, hay una puesta en escena, hay una propuesta estética. Les traje más ejemplos, ya llevo 41 minutos, entonces no voy a mostrar todos los ejemplos. Quisiera compartir desde mi punto de vista las buenas prácticas haciendo reels, que creo que esencialmente son el tema de las transiciones y los filtros, que eso es algo que si no vives en la plataforma, si tú, el producer o el editor de los contenidos, no usas esa plataforma, no los vas a conocer. Por lo tanto, primero tienes que ser usuario y tienes que conocer el tipo de transiciones que se hacen, el tipo de filtros que son accesibles. Luego, obviamente, una cosa que ya es muy sabida en contenidos de redes, que es poco texto y grande. Porque piensen que, claro, lo vamos a ver en el celular, la pantalla del celular es chiquita. Entonces, mucho texto pequeño es un bajón, ¿no? O sea, como que no te conectas igual. Los visuales tienen que ser cercanos. Y eso tiene mucho que ver con el celular. El tipo de encuadre
por la misma naturaleza del celular, es muy cercano, ¿no? Entonces, lo que yo les sugiero incluso si hacen Reels, que lo graben con el celular, porque se siente mucho más nativo, o sea, mucho más, sí, propio de ese lenguaje, ¿no? Los encuadres, si se fijan, son muy cercanos, son planos muy cortos. Entonces, todo eso me parece importante y sobre todo es como esa cosa de la proximidad, ¿no? Ya no es un presentador que va con su camarógrafo, con su productor de campo, que está presentando con una especie de autoridad y de distancia, sino que es mucho más hablarle a una amiga, hablarle a un conocido sobre las cosas como son, ¿no? Y eso me lleva a saber, o sea, los reels al final que son vídeos cortos verticales, ¿no? Que se reproducen en loop. Parece sencillo, tienen muchas especificidades propias, pero también es cierto que conectan con formatos muy anteriores, ¿no? Y estoy pensando en el formato que en AJ Plus llamamos real time, que es un formato que se acordarán cuando Facebook empezaba a tener vídeo, creo que estoy hablando de inicios de 2016, finales de 2015 quizás. Si se acuerdan, se pusieron muy en tendencia y en AJ Plus fuimos pioneros de eso, del real time, es decir, esos vídeos que también se autorreproducían, que tenían texto muy grande, que se podían ver sin sonido perfectamente, que nosotros llamamos RT. Al final no es tan distinto de un RT en el sentido de que hay unas cosas que, digamos, unas claves que sabemos que funcionan en el storytelling de redes sociales, que son esas, y les comparto porque quizás no tienen tanto que ver con Reels, pero sí son las bases fundacionales del vídeo en las redes sociales. Y es, primero, atraer a esa audiencia, porque la audiencia no ha ido a tu página a ver tu contenido necesariamente. Tu audiencia está scrolleando el celular mientras espera el autobús y tropieza de alguna forma con tu contenido. Por lo tanto, la primera gran barrera a superar es atraer su atención. ¿Eso cómo lo conseguimos? Poniendo los mejores visuales al inicio y la info más importante primero. No tenemos el lujo de poder hacer como una especie de introducción sugerente, que sea ambivalente. No. Tenemos que ser brutalmente directos para captar la atención, ¿no? Luego conectar, buscar el lado humano de la historia. Porque si solo compartimos datos fríos, estadísticas, tal, difícilmente la gente se conectará, ¿no? Y eso conecta con la idea de poner en la audiencia en el centro. ¿De qué está hablando la audiencia en redes sociales? ¿Cuáles son los temas que dominan la conversación social? Y por ahí seguramente podrás conectar con esa audiencia a la que quieres llegar, ¿no? Y luego la interacción. La interacción define la web .2, que es la web que estamos ahora. Ya pronto pasaremos a la 3, pero de momento estamos a la 2 y la 2 es totalmente sobre la participación y la conexión entre usuarios, ¿no? Entonces, ¿cómo conectas con la audiencia? Haciéndole preguntas, respondiendo sus comentarios, estando atento a las conversaciones que existen en redes, ¿no? Y qué ángulos puedes aportar tú como medio, qué puedes añadir para elevar esa conversación o quizás aportar un punto de vista que no se había tenido en cuenta, ¿no? Bien, ahí terminé con los Reels. Y ahorita el último formato de los nuevos que estamos trabajando, y voy a ser mucho más breve porque de hecho no es video, pero los quería mencionar porque me parece interesante, son los spaces de Twitter, en el caso de AJ Plus. Que me parece que, bueno, el auge del audio, ¿no? Sabemos todas que pues, los podcasts están viviendo un auge, Clubhouse tuvo un auge también en el inicio de la pandemia, no sé si entraron a Clubhouse, está bien interesante, y Spaces es una especie de evolución de todo eso, o una copia, otros dirían. En AJ Plus hemos empezado a
experimentar con este formato, hacemos un space semanal. Y nada más quería compartir que está siendo muy interesante. También como persona acostumbrada a trabajar en video y que las interacciones de la audiencia sean siempre a través de comentarios escritos, tener interacción con voz es brutalmente distinto, ¿no? Y a mí me encanta, bueno, también porque soy una persona que me encanta experimentar. Y ahí les puse un poco como mis 2-3 cosas que estoy viendo en los space. El engagement puede ser mucho más profundo, en el sentido de que es casi, hemos hecho sesiones, por ejemplo, hicimos una sesión sobre el COVID de larga duración, ¿no? O el caso de la cultura de la violación, caso que conmociona actualmente ahora México, de un feminicidio en realidad, que es el caso de Devani, pero nos pasa a menudo que la audiencia cuando participa casi que da un testimonio muy personal, casi confesional en un sentido de compartir cosas íntimas a viva voz, ¿no? Que es muy distinto. Y también vemos que es una interacción mucho más respetuosa que no la de dejar comentarios donde la gente sí puede ser muy, muy desagradable, ¿no? Entonces, muy próximo, mucho más respetuoso y más profundo, ¿no? El nivel de interacción, pues ahí va, o sea, estamos creciendo y tal, no diría que es espectacular, pero es interesante como medio también experimentar en eso. Y ahora sí, voy a abrir el turno de preguntas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Los que tienen, ¿cómo quieres hacerlo, Andrés? O... Acá estamos, Alba. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás ahí? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Espectacular este arranque. Yo tengo hay algunas preguntas ya en el espacio de Q&A. Los invito, por supuesto, a todos los participantes, que en este momento somos 343, digo, para que te asustes más todavía, Alba. Impresionante. Los invito a poner preguntas ahí en el Q&A. Te quería hacer una pregunta yo, para arrancar, respecto de lo que dijiste, esto de vivir en la plataforma, por supuesto, captar la esencia de los cortes, de las transiciones, justamente viviendo en la plataforma y siendo un consumidor de contenido en esa plataforma. El diseño también lo tenés que hacer en formato móvil, o sea, en particular entiendo que ustedes trabajan mucho así por las características de la producción de contenidos que hacen. Pero vos recomendás eso también, que el diseño también sea a partir de una verticalidad que te marca el celular. Sí, o sea, el tema de la verticalidad seguro, eso sin duda, o sea, el vídeo vertical, si vas a hacer reels, si vas a, incluso te diría, menos YouTube, que ahora también, o sea, lo que estamos viendo ahora es que las plataformas de alguna forma están, desde mi punto de vista, mezclando, como que las fronteras se están borrando, es decir, YouTube antes yo lo tenía concebida como, ahí es donde ponemos nuestros contenidos de largo aliento, ¿no? Como para ver con pantalla grande, en el sofá, quizás conectando con la tele, vídeos más largos, porque la retención de videos sí nos ha mostrado que es más larga en YouTube. Y sin embargo, ahora YouTube está haciendo shorts, que es una especie de, no sé si lo han visto en la parte de móvil, o sea, le haces un scroll vertical igual que TikTok, igual que Reels, que es el formato Shorts, y están las historias de YouTube, que es un formato también que era, ¿no? Y hace poco era, digamos, no pensabas en YouTube como en un lugar de historias. Entonces están como mezclando, yo siento, las plataformas. Entonces, lo que me comentas de los elementos gráficos, yo veo que hay algunos medios, por ejemplo, Brut, no sé si conocen, es un medio francés, pero que tiene una rama en español que es Brut México, o también lo vi en Deutsche Welle, que es el canal en español, en su Instagram y en sus TikToks y tal, usan los gráficos nativos de la plataforma. Y eso, bueno, hay distintas maneras de verlo. Yo sé que hay medios que internamente han hecho sus estudios y han visto
que tienen mejor performance los contenidos con los gráficos nativos de la plataforma. Es decir, si yo subo un clip de vídeo a Instagram y le pongo el texto con las opciones que me da la misma aplicación, esos medios que he hablado con editores de me dicen que les rinde mejor. En nuestro caso, y por eso al inicio hablaba de que cada medio es distinto y tal, en nuestro caso no. Lo que hemos visto, y de hecho nuestra apuesta es darle como un plus y de darle como una factura visual más elaborada. Entonces usamos, sí, filtros de la misma aplicación, como vieron en los reels de Priscila, ¿no? Como de repente estaba llorando y le caían lágrimas o los corazones o tal. Perdón. Eso sí, sin embargo, los textos y todo como la parte más como de branding la mantenemos con nuestro grafismo propio. Con la estética y la... Sí, con una estética tipografía. propia porque también queremos darle una identidad diferencial, Claro. en nuestro caso. Y no queremos que se vea como cualquier influencer o cualquier persona que pueda hacer un reel muy bueno, pero queremos que se note y se sienta que es AJ Plus, ¿no? Y por eso tiene el marquito amarillo y por eso tiene esa fuente de letra y demás. Sin embargo, yo sé por otros compañeros de otros medios que les ha funcionado muy bien usar el nativo de la app, con lo cual yo no lo descartaría y dependiendo de las características de su medio pueden explorar esa opción. No me parece nada desdeñable. Alba, tenemos una tonelada de preguntas, por suerte, lo cual ha generado esta primera parte del curso. No, a ver, voy eligiendo algunas que tienen que ver un poco con lo que vamos hablando, ¿no? Los reels que mostraste se veían súper producidos, nos dice Fernando. ¿Cuánto tiempo lleva a realizar cada uno? Y si se pueden hacer con las noticias del día. Si ustedes también lo hacen con las noticias del día, o son temas más de mediano o largo plazo. Sí. A ver, yo diría... Un reel como ese, o sea, el que les mostré de AJ de Priscila, esos son reels producidos. Es decir, que toman un tiempo. Yo diría mínimo una semana, ¿vale? No es una semana exclusiva, es decir, la Priscila no es que estuvo una semana entera exclusivamente trabajando en eso, no. Claro, tampoco le pido que me mande las horas, ¿no? Pero yo sí, o sea, sí sé que mínimo una semana, desde que se pichea, se escribe el guión, se graba y se monta, ¿no? La ventaja es un contenido muy corto, es 1 minuto, pero igual hay un trabajo detrás, ¿no? Yo diría una semana no exclusivo. Lo que tarda mucho los contenidos, sobre todo que hemos visto que nos retrasa mucho, es si es un contenido que trae entrevista, ¿no? Entonces, si es si tienes que hacer una o más de entrevistas, ya yo diría, pues di 2 semanas, ¿no? A no ser que sean un medio de comunicación ustedes muy noticioso del día y que tengan como fuentes muy desarrolladas y demás. Ajá, entonces quizás sí, pero entonces... Digo, no sé, o sea, lo que sí tenemos muy planchado desde AJ Plus es los estadios de producción, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, un reel de estos, yo sé que la edición no va a tardar mucho porque el editor lo tiene muy a mano y tiene todos los gráficos a mano, todo, ¿no? Entonces, sí, la parte de Priscila, yo creo que aparte del reporteo que toma tiempo, la parte de elegir los filtros, de ver los movimientos de cámara, todo eso, es algo que se va agarrando con la práctica. Yo lo mostré aquí, pero pero realmente hubo un proceso, tanto de esta chica producer, tanto el editor como de nosotros como medio para llegar ahí. Nuestros primeros reels no se veían así tan estupendos, ¿no? Entonces también, por eso mencionaba, los primeros reels que hicimos eran como más tiesos, ¿no? Como más así. Entonces, toma un tiempo de adaptación. Un contenido diario, claro, depende. O sea, nosotros, por ejemplo, si en la mañana, en la junta de la mañana, a las 7 de la mañana decimos, hoy vamos a salir con eso, y es un tema trending, que la conversación en redes sociales es en ese momento, idealmente queremos salir en menos de 2 horas. Entonces, en menos de 2 horas no puedes hacer esto. O sea, es como dispararte en el pie. O sea, no, va a ser frustración total querer hacer algo así. Entonces, tienen que ser temas que no sean necesariamente del día. Ahora, un RAW,
Y cuando digo un RAW me refiero a un clip de video donde se ve, por ejemplo, una explosión, ¿no? Imagínense que Rusia dispara un misil sobre una torre de comunicaciones y justo hay un vídeo de un usuario que con su celular lo grabó desde Mariupol o cualquier ciudad de Ucrania y lo graba en vertical y lo agarra, por ejemplo, Storyful, que es una agencia que licencia ese tipo de contenidos. Entonces tú lo ves y lo ves en el momento que lo sacan digamos que el tema del día es el ataque de Rusia, entonces eso sí lo puedes sacar en 2 horas en un formato de reel, pero porque literalmente vas a bajar el video, le vas a poner fecha, el autor del vídeo, lugar y poco más. Y eso funciona muy bien también en reels, que son formatos mucho menos elaborados, pero sí muy noticiosos en el sentido de que también funciona el breaking, digamos, sobre todo si es muy visual. Si no es visual, difícilmente va a funcionar. Y cuando digo visual, ¿a qué digo? Que se vea bien como el misil ataca, que no sea todo pixelado, que haya un audio, que se escuche a alguien gritar, por ejemplo, o ese tipo de elementos que hacen que un vídeo sea emocionalmente que te conecte. Muy importante y muy relevante para todos escuchar lo que decís respecto del aprendizaje, ¿no? De cómo eran esas primeras producciones de ustedes y bueno, cómo las fueron mejorando, perfeccionando con el uso de la plataforma, obviamente con las reacciones, con las repercusiones de la audiencia. Bueno, había muchas preguntas vinculadas con el proceso de trabajo, con el flujo de trabajo de AJ+. Así que creo que lo estuvimos respondiendo. Hay algunas preguntas que tienen que ver con Space. Vos hablabas de cómo se trabaja o realiza el tema Space. Y también si se crean videos verticales de menos de 1 minuto en YouTube, si los pone en los Reels automáticamente. Es una pregunta específica que nos hace Guillermo David Román. Sí, o sea, nosotras subimos shorts, que se llaman en YouTube, semanalmente 1, mínimo. Si tenemos, pero solo si, es decir, no subimos todos los vídeos cortos verticales que tenemos, los subimos a Twitter, Instagram, YouTube, no, seleccionamos qué conecta con cada plataforma, ¿no? Entonces, a veces hacemos uno y decimos, este también nos funciona para shorts, o no, mira, más bien solo lo vamos a publicar en Twitter porque la audiencia de Twitter sí, o sea, ¿no? Como que tiene las características de nuestra audiencia en Twitter. Pero una vez semanal sí nos fijamos, porque todo esto afecta a tu algoritmo, ¿no? O sea, la constancia y la consistencia en tus publicaciones afecta muchísimo a tu algoritmo. Entonces, tenemos mucho eso en cuenta. Alba, teniendo en cuenta, nos dice también David Muñoz, teniendo en cuenta que la mayoría de la gente no activa el audio de un video, ¿cómo podemos lograr llamar la atención de ese usuario? ¿Qué recomendás? Bueno, los visuales, muchísimo, o sea, que sean visuales potentes, fuertes, que sean... Es un tipo de visual, primero, idealmente que tenga una calidad de imagen, ¿no? Es decir, si tienes un acceso a vídeos en alta resolución, donde hay una buena iluminación, va a llamar mucho más la atención si es un vídeo de agencia de estos un poco deslavados, que sientes que es como VHS de hace 1000 años, ¿no? Como una cosa más plana, ¿no? O sea, si es un plano general a la distancia, muy estático, donde no pasa mucho nada, pues no abras tu historia con eso, ¿no? Piensa maneras alternativas de contar esa historia visualmente. Ya luego más adelante creo que tengo un ejemplo de cómo hacer una historia no visual, que es muy importante. Pero los primeros segundos, si no es por el audio, es por la imagen, ¿no? Entonces puedes usar letras muy grandes también, como con una afirmación contundente y luego explicar ¿no? Como que para que sirva de gancho. Hay varias preguntas que nos hace Ana Tronfi y Claudio Gutiérrez en el Q&A. Tengo preguntas en el Q&A y en el chat, me mandan algunos amigos por
por WhatsApp también, ya les voy a responder en privado. No, nos preguntan por las web stories. ¿Ustedes utilizan las web stories de Google? ¿Tenés algún tipo de, si está resultando para...? Creo que ¿Cómo está resultando? no usamos las Ok. web stories porque no tenemos web. O sea, Claro, no tenemos... No, ese no lo hemos Ok, usado. ok. No sé cómo, o sea... Bueno, no, perfecto. Nos pregunta Patricia, ¿qué apps recomendás para la edición de videos? Ok. A ver, en AJ Plus usamos el Adobe Creative Cloud, que es ese paquete de Adobe donde viene el Premiere, el Photoshop, el Illustrator, todo ese, ¿no? El Acrobat Reader y todo eso. Ese es el que usamos. Y dentro de ese, que no es gratis, es de pago, se necesita una licencia, y dentro de esto hemos desarrollado nuestro grafismo propio, ¿vale? Pero claro, eso también depende de tu redacción y del tamaño de la redacción, de los recursos que tenga la redacción. El Adobe Premiere es el estándar de la industria ahora mismo de vídeo digital. Antes era el Final Cut hace unos años, ahora ya es el Premiere, ya se convirtió en el estándar y funciona muy bien. Acá menciona en el chat, Matías menciona InShot, Movie Maker. No sé si podemos sumar Sí, también. son buenas opciones para apps, tengo entendido. Perfecto. Excelente. ¿Qué formatos recomendarías para un medio que se encuentre iniciando en la producción de contenidos audiovisuales y no cuenta con mayores recursos? O sea, ¿dónde concentrar más el poco tiempo, el poco recurso que tiene un medio pequeño? ¿Dónde te parece que se podría iniciar? ¿En redes? ¿Se Sí. refiere en redes? Sí. ¿En Sí, qué, sí. en qué plataforma, en qué red social? Perdón, formatos, dice acá, dice formatos. Formato, ok. A ver, depende de la plataforma que estemos hablando, ¿no? En el caso de Instagram, me parece muy claro que el algoritmo favorece Reels. Aquí Franco quizás nos pueda como dar más información. Esa es mi percepción y lo que veo en mi práctica diaria, que es que hay mucha diferencia en el reach que tiene y en el engagement que tiene un video si lo posteas en Reels o si lo posteas en, digamos, un post de video normal, ¿no? Como que entiendo que la plataforma hace una apuesta por ese formato y le da más visibilidad. Ahora, por ejemplo, si me dices en qué red social, bueno, dependerá de cómo es tu medio. Yo veo que algunos medios están creciendo, algunos creadores de contenido están creciendo muchísimo en TikTok, donde hay digamos, una posibilidad de crecer enorme, ¿no? Porque es una nueva audiencia y es un algoritmo que no está tan, o sea, no está tan saturado, no hay tanta competencia. LinkedIn es una red donde hay una posibilidad enorme de conectar con grandes audiencias también, que creo que muchos medios no hemos explorado. Entonces dependerá un poco de las características del medio, pero si estás en Instagram, yo haría solo Reels para empezar. Vamos a pasar a la segunda parte. Repito, ahora hay 2 toneladas de preguntas. Vamos a ver si podemos seleccionar después para el final algunas preguntas más. Te agrego una ahora que tiene que ver con el subtitulado, digamos, ¿no? Nos pregunta Juan Buseli si es recomendable o bueno subtitular los contenidos. Dice, no todos pueden escuchar cuando se encuentran con nuestro contenido. ¿Qué pensás de eso y si lo hacen ustedes? Sí, siempre subtitular todo, con subtítulos bien grandes. Es muy importante porque te permite, en realidad permite que si estás no sé, en una junta de trabajo o tu audiencia está en una junta de trabajo, pueda ver tu vídeo entero, enterarse de todo y que nadie más se dé cuenta que está viendo un vídeo, ¿no? Entonces, realmente hay mucha audiencia que no activa el sonido, entonces, sí, subtítulos siempre, sin duda, sin duda. Excelente, Alba. Bueno, hay algunas preguntas también sobre monetización. Aprovecho para contarles que la próxima clase, que es dentro de un mes, el 26 de mayo, vamos a hablar un poco más de estrategias de distribución, de engagement. Hoy estamos más apuntando a la producción
y a la edición de contenidos audiovisuales. Te dejo esta segunda parte, voy a revisar todas las preguntas que hay para ver cuáles retomamos al final, pero bueno, muchos están agradeciendo y felicitándote por la presentación. Tenemos gente de todo el país, tenemos gente de otros países también, de España, donde estás vos, así que bueno, estamos muy contentos y escuchándote esta segunda parte. Adelante, Alba. A ver, voy a volver a compartir mi pantalla. Ahí estamos. Ok. Voy ahora con una parte que, claro, hemos hablado como de nuevos formatos y en realidad estamos hablando como de formatos que las redes sociales, las distintas plataformas te dan opción de hacer, ¿no? Pero en realidad también hay formatos que no son tanto por las condiciones técnicas, sino más bien por el estilo de narrar o por la mirada de narrar, ¿no? Entonces, yo a esos nuevos formatos los llamo nuevas narrativas, porque al final es una cuestión de storytelling, ¿no? Entonces quería hablar un poco de eso. Y quería lanzar una pregunta, y ojalá me puedan responder a través del chat, que lo puedo ver aquí también abierto. ¿El humor y el periodismo son compatibles? ¿Los ven compatibles? A ver, voy a ver el chat. Quiero ver un poco la temperatura. Por supuesto, sí, no siempre, sí, claro, depende del tema. Creo que podemos estar de acuerdo en eso, pero si el tema da, ¿se puede hacer periodismo? Sí, pero manejado de forma adecuada, depende de la sección, depende de la plataforma. Creo que estamos un poco en el mismo canal. Alex Choque, periodismo de memes. Luego llegamos al tema de los memes. Buenísimo, gracias por responder en el chat. Valoro la interacción porque esas presentaciones así en Zoom pueden sentirse muy solitarias. Definitivamente el humor es una herramienta, yo diría que masiva y súper efectiva de comunicación, ¿no? Entonces, si eres capaz de contar tu historia, estamos de acuerdo que es una historia que digamos que permite el humor, ¿no? No vas a hacer humor sobre una guerra o sobre un abuso, eso por supuesto. Pero sí te da, y si tu medio, digamos, es un medio que se puede permitir tener una sección como por ejemplo La Puya, ¿no? En Colombia, del periódico El Espectador, creo que es un medio serio, ¿no? En cambio tiene una sección de humor. Creo que es muy, digamos, es muy poderoso, ¿no? Entonces, creo que una de las nuevas narrativas es explorar el humor, y ahí va, digamos, mi reflexión. Yo me atreví a hacer un meme. Medios tradicionales te contamos lo que deberías saber, lo que nosotros creemos que es importante, ¿no? Los medios digitales, en redes sociales, creo que estamos más en la línea de lo que deberías saber, sí, pero también lo que es útil saber, lo que es interesante saber y lo que es divertido saber, ¿no? Esa invitación a reírse cuando se puede ser incluso liberadora, muy sana, ¿no? Entonces, en AJ hemos estado experimentando con el humor. Les voy a poner un par de ejemplos. Y ahora, ¿por qué no se cargan? El ejemplo que les quiero mostrar, espera. Ahí está. Oye, ¿tienes...? ¿Que si tengo qué? Shh, escúchame, no, que si tienes... ¿Cómo? Ya sabes, no, escúchame, que necesito... No te entiendo, no es tan difícil. Concéntrate, te cuento. ¿Qué secreto? Shh, que no es eso. Shh. ¿Por qué no me lo dices? Pero dímelo. Una palabra. Piensa. ¿Me entiendes? ¿Sabes? ¿Qué necesitas? Es ilegal. ¿Quieres ir al baño a meterte una raya?
Amiga mía, eso no, ¿eh? Yo eso no. Que no, pesada, que si tienes un tampón, que me acaba de venir la regla, que estoy... menstruando. Pero baja la voz, que estamos en público. Gracias. ¿Por qué la menstruación sigue siendo un tabú? ¿Por qué la sangre menstrual de los anuncios de toallas sanitarias es azul, pero en las pelis le revientan los sesos a alguien y todos aplaudimos? ¿Es por una especie de terror patriarcal a que conozcamos bien nuestro propio cuerpo? Sí sigue siendo un tabú. Y ahí ya empieza la entrevista con la experta, más formal y tal. Pero ya estamos al minuto y es, digamos, nuestras métricas nos muestran que el humor te puede, digamos, endulzar contenidos que son quizás más duros de tragar, ¿no? Sobre todo para las audiencias jóvenes que en las redes sociales no buscan tanto contenidos que les eduquen necesariamente, sino que les entretengan. Hay un sector de la audiencia, no digo que toda la audiencia joven sea así, pero definitivamente hay un nicho relevante de audiencia que busca el entretenimiento. Entonces, si eres capaz de como caminar esa frontera, y no todo el mundo lo puede hacer, es decir, no todos los periodistas serán buenos a cámara, no todos los periodistas tendrán las dotes para el humor como las tiene Elena, la presentadora de este video, pero definitivamente es algo que hemos estado explorando, ¿no? De cómo hacerlo. Les voy a poner otro, y de hecho, estos dos vídeos que les muestro ahora son vídeos serios en cuanto al contenido, o sea, porque al final, si viéramos el vídeo entero que les puse ahora tiene 6 minutos y medio, al final no es ligero el tema. A ver, le voy a poner otro que también es de amor y clase, ¿no? Y entonces es un tema sesudo, pero hacemos gags que te permiten transitar más fácilmente el contenido. Amor y dinero. Plata, guita, lana, pasta. Persona de pocos recursos se enamora de persona rica y el mundo cruel se opone a su unión. He's a nice boy, but he's what? He is trash, 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 not for you. ¡Basura tú! Pero juntos rompen todos los obstáculos. ¿Por qué nos fascinan tanto estas historias? Por ejemplo, Denise de Rougemont. Y ahí ya otra vez conectamos con los expertos y demás, que generalmente en nuestras métricas lo vemos. Cuando habla el experto, hay una caída en la retención, ¿no? Pero bueno, eso es normal, es algo que nos ha pasado siempre. Nuevas narrativas. Piensa visual. Parece obvio, ¿verdad? Lo de pensar visual cuando trabajas en un medio que hace vídeos. No es tan obvio en la práctica. Es muy común que reporteros proponen temas que son muy interesantes, pero son cero visuales, ¿no? Y o sea, en ese caso es realmente difícil contar una historia si no es visual. Realmente difícil en video, porque es como que lucha con la misma naturaleza. Y es en esos casos donde como periodistas, como productores, como creadores de video, tenemos que hacer un esfuerzo adicional para pensar cómo hacer esa historia que sea visual. Ya sea con una presentadora o un presentador que sea muy elocuente, que conecte muy bien a cámara y que te puede estar 5 minutos hablando de algo que no veas en la pantalla. Eso es posible, nada más que es mucho más difícil que no que sea una historia donde, por ejemplo, una historia sobre bailarinas en las favelas de Río, bailarinas de ballet clásico, ¿no? Un proyecto de, digamos, integración a través del ballet a las poblaciones vulnerables de las favelas de Río. Esa es una historia súper visual. Esa historia va sola, funciona sola, sobre todo si puedes mandar a una buena camarógrafa que te haga un trabajo muy fino de cámara visualmente, que sea casi como dulce, ¿no? Como dulce, que no puedes evitar ver, ¿no? Es que son cosas que son historias que ya lo traen en su ADN. Entonces, busqué algunos ejemplos de cómo hacer historias visuales. Un ejemplo que me encanta de Pictoline, no sé si siguen a este medio en redes, es un medio
que la central está en México, yo los admiro mucho. Me gustó mucho esa idea del dibujo hilo. Este contenido, que es un carrusel de Instagram, el guión, digamos, es literal un hilo de Twitter que publicó un profesor, un maestro en México. Entonces ellos agarraron el hilo, obviamente le pidieron permiso a este maestro, a David Poliet, lo pone abajo, la fuente, y agarraron el texto y lo ilustraron. A mí me parece hermosísimo, les funcionó muy bien, creo que es una manera muy original, ¿verdad? O sea, si tienen capacidad de tener ilustradores, diseñadores en su equipo, son elementos esenciales, cruciales en una redacción que trabaja en redes sociales, ¿no? Porque el empaquetado y la presentación visual de la información es esencial. Por ejemplo, otro día el tema, digamos, en tendencia era como que habían derrocado una figura de colonizador. Este caso es en Guatemala, pero bueno, en México también se da, y se ha dado en Estados Unidos, se ha dado en varios países. Entonces, claro, o sea, sí, tienes la grabación quizás del derrocamiento de tal escultura en cuestión, ¿no? Pero el tema de fondo es otro. ¿Cómo tratas ese tema de fondo para generar una conversación con tu audiencia? Pues puse este ejemplo porque me pareció como una buena manera, ¿no? La pregunta que hicimos es, ¿a qué personaje pondrías en lugar de la estatua de Colón? Porque había un debate en la Ciudad de México sobre si la estatua de Colón se tenía que retirar o no. Entonces, pedimos en este caso, Carlos, que es un ilustrador, diseñador de nuestro equipo, que nos hiciera una ilustración. Y eso lo puede hacer máximo, o sea, creo que le tomó 1 día y medio hacer eso, ¿no? Y hay distintos grados de complejidad en cuanto a las ilustraciones. Hay temas cero visuales que convertimos en visuales, por ejemplo ¿qué es el género no binario y por qué reivindica unos pronombres propios? Y dije, es que esto es muy abstracto, ¿no? Al final el lenguaje, pero pues hicimos, Carlos también hizo pues una especie como de collage y tal, y lo que domina es el texto, pero está presentado de una forma que es muy visual. El texto puede ser muy visual. Hay tipografías, hay paletas de colores, etcétera, ¿no? Es un carrusel que nos funcionó bien en Instagram, y, ¿no? Eso creo que es un buen ejemplo. Otro formato que también me gustó de Pictoline es este concepto de voces ilustradas. Y yo digo, creo que no he hablado con los creadores de esta pieza en particular, pero yo intuyo por la calidad que tiene el audio que ellos tenían una entrevista telefónica. Entonces lo que hicieron fue ilustrar y animar esta entrevista. Emociones de una búsqueda, entrevistas con Ceci Patricia Flores. Es un largo caminar, muy doloroso, muy angustiante, y más cuando tenemos localización de cuerpos que a veces que no van a poder ser reconocidos porque están calcinados completamente. Pues es más grande el dolor porque ahí se acaba una... Fíjense que aunque no actives el audio, puedes leer igual la entrevista, ¿no? Es decir, si ahora le pico al audio, voy a leer lo que pone ahí. O sea, voy a escuchar lo que está escrito en el slide. Al ver la ineptitud de las autoridades, que son las que deberían salir en la búsqueda de nuestro desaparecido, tenemos que ser nosotros las familias, porque ellos no los necesitan en su casa. Para ellos es un número más, es una carpeta más, que está cerrada, que está guardada, que difícilmente... Entonces, el concepto de hilo dibujado, entrevista, voces ilustradas, me parece muy interesante por parte de Pictoline en cuanto a pensar visual y comunicar visual. Y voy a llegar al tema polémico. Los memes y el... Uy, aquí hay una falta de ortografía, perdón. ¿Y el periodismo son compatibles? Me interesa mucho lo que van a poner en el chat. Por favor, responden. ¿Lo ven compatible los memes
y el periodismo. Sí, ¿O ves el no. chat? ¿Ves el chat, Alba? Porque hay un montón de Estoy viendo el comentarios. chat. Estoy viendo el chat ahora. Totalmente, súper sí. Sí, si son editoriales. Me parece un matiz interesante, ¿no? El tema de si son editoriales. Tenía preparado un ejemplo de animal político de un meme que publicaron. Les quería mostrar. A ver, se me ha traspapelado. Pero hicieron justamente un meme editorial sobre los abrazos y la distancia, que estaba muy bien. Y se me fue. Pero bueno, les traje otros ejemplos que sí que no se me borraron. No. Esta slide, por ejemplo, la puse aquí. Este no es el lugar correcto. Aquí debería de ir el meme de animal político que no encuentro justamente, pero este me pareció un ejemplo muy curioso, sobre todo cuando lo ves en el timeline de Instagram. Es un vídeo de Playground, un medio basado en España, bueno, que tiene mucha presencia en América Latina, pero me pareció una gran manera de llamar la atención al inicio del vídeo. Lo voy a poner solo porque conecta con la pregunta que me hicieron antes. It's not justice because justice... ¿Se fijaron? Como que hicieron un pequeño loop sin audio, o sea, para que te dé tiempo de leer el texto al inicio. Ella como que hace como así, como que te está casi como llamando la atención, literalmente. Y cuando ya tienen tu atención, luego meten la entrevista. Bueno, entrevista o RAW, básicamente, porque seguro se grabó ella. La voy a poner de nuevo. It's not justice because justice... Me pareció como muy curioso ese ejemplo, justo para el gancho inicial, ¿no? Creo que es mucho más efectivo que si no hubieran empezado directos con la entrevista, ¿no? Empiezan con el titular prácticamente, ¿no? Con el título del vídeo, que podría parecer una carta fija, pero no, luego le añaden la entrevista. Ok, y volviendo al tema de los memes. Me parece, o sea, los memes al final, que son como una especie de zeitgeist, ¿no? Son como el espíritu de nuestro tiempo condensado en un formato. Y BuzzFeed Video, que es un medio digital que realmente supo conectar y capturar el espíritu de la Web 2 y del auge de las redes sociales, tiene una serie que a mí me parece maravillosa, que es Me convertí en un meme accidentalmente. Y hacen piezas de largo aliento, o sea, bastante largas y bastante elaboradas, en las que entrevistan personas que se hicieron famosas en un meme, ¿no? Entonces, eso me parece no es un formato, pero es un tipo de storytelling que me parece que es muy propio de hablar digital, ¿no? Porque es muy autorreferencial. Voy a poner un trocito. I accidentally became a meme, and this is that story. My name is Zoe Roth, but you may know me as Disaster Girl. This all started in 2005. I was 5 years old, and we were watching TV. It was a normal day, me, my brother Tristan, and my parents. Y ahí te explica, bueno, la historia de cómo se originó, cómo pasó. Eso lo han hecho varios medios después. Playground mismo hizo hace poco un perfil también de una chica que se volvió un meme en una protesta feminista, que lanza una especie de cóctel molotov, y me parece que es como un tipo de narrativa muy, muy contemporánea, muy propia de nuestro tiempo, ¿no? El meme no solo como broma, sino como objeto no tanto de estudio, pero como de contenido en sí. Aquí justo encontré otra pieza de Playground sobre esta chica, ¿no? Este es un formato de Playground que yo los llamo como video loops,
Básicamente hacen un loop y ponen una pregunta. Es un formato diseñado para el engagement puramente, para que la gente conteste. Como saben, los comentarios es una métrica que te sube muchísimo el engagement. Entonces, el video loop es un formato también que está bueno experimentar y explorar. Otro de los digamos, géneros de storytelling que siento que son propios de Internet, propios de digital, son los llamados reaction video, la reacción, vídeos de reacción, en la que una personalidad, por ejemplo, no sé si han visto los vídeos reacción de Ibai, por ejemplo, con el vídeo de Bizarrap, con la sesión de Bizarrap con el Residente, con la canción que sacó Residente, que básicamente era un beef contra, bueno, otro rapero, en fin. Básicamente, Ibai sacó el vídeo a las horas de que se hubiera publicado Bizarrap y es él reaccionando, poniendo play, pausa y reaccionando. Bueno, eso tuvo millones, millones y millones de reproducciones, una locura, pero es un género en sí mismo. Yo les puse un ejemplo de BuzzFeed, quizás un poco más elaborado, que son profesores reaccionando a los TikToks de sus estudiantes, ¿vale? Y ahí lo que buscamos o sea, un poco lo que busca la audiencia es compartir, ¿no? Mirar vídeos juntos y compartir reacciones, ¿no? Y vivir al mismo tiempo la vista. Hi, my name is Silani, and I've been teaching science for 5 years. I'm Nicholas Roney. I'm a high school history teacher, and I've been teaching for 18 years. Presentan al personaje y luego... I also have a TikTok of my own, Silani Love. Of course, I'm crazy. I shouldn't be having one, but, you know, teachers gotta have fun. De hecho, tienen otro vídeo que es los estudiantes reaccionando a TikToks de sus profesores, ¿no? Que esto también es como interesante. Bueno, definitivamente el vídeo reacción es un género de storytelling. Y el otro es el de las videollamadas. Y creo que eso con la pandemia todavía se incrementó mucho más. Y ahora hay digamos, el otro estilo que estoy viendo muchísimo es el como del podcast grabado en video, donde sale alguien así como con súper audífonos, con un micro muy profesional, con un plano muy cerrado, incluso a veces entrevistando o hablando solo. Y tiene un estilo visual, tiene una narrativa propia. Diary of a Song es una serie del New York Times Video que es preciosa. Bueno, a mí me gusta mucho porque me gusta mucho la música. La voy a poner solo para que vean que explora de una forma muy minimalista la estética de la videollamada. Y que en periodismo también nos va muy bien la videollamada. Nos da acceso a visuales de personas que de otra forma, ¿qué pones, no? En la imagen. Hola. Hello. Hey. Hola, ¿qué tal? I smell hits, man. I do. Is there any way that you can call me back in 2 minutes? Yeah. Brushing your teeth? Yeah, I'm brushing my teeth. We're gonna start this, but like on the level, you know. Con altura. Con altura. Bueno, es un formato que explica cómo está hecha cierta canción. Si no la han visto, yo lo recomiendo mucho, me gusta mucho, pero fíjense en cómo hace un vídeo a partir de videollamadas, esencialmente. In Barcelona, it's a blessing that I can share my music with so many people around the world. Bueno, y material de archivo, ¿no? Es material de archivo, vídeo y videollamada. I said that I wanted to do a song that has this classic reggae. Teo had made the... Y a veces le meten animación también, ¿no? Como para visualizar ciertas técnicas musicales. Bien, acabé esta sección y luego ya voy a pasar ahora al tema de workflow, de cómo trabajamos paso a paso en esta especie de fábrica de videos que es AJ Plus Español. Quisiera abrir el micro, Andrés, a ver si hay preguntas de esta sección.
Bueno, mirá, preguntas tengo algunas, pero lo que estábamos leyendo, mientras te escuchábamos a vos, con una segunda pantalla, leyendo en el chat un debate muy interesante que se generó a partir de tus preguntas, de tus reflexiones respecto del uso de los memes, respecto del uso del humor, casi como para escribir un paper, hay ahí comentarios y muy, muy, muy interesante. Buenísimo, aparte, yo no podía hablar y leer a la vez, me lo he perdido. Pero después te lo mandamos, pero digo, generó mucho engagement esa parte de tu intervención. ¿Pero hay preguntas sobre nuevas narrativas? Mira, tengo una pregunta respecto del uso del lenguaje, ¿no? De lo que vos marcabas respecto del uso del lenguaje digital versus de formatos tradicionales, como podía ser los contenidos audiovisuales tradicionales o los medios impresos, ¿no? ¿Cómo convencer a los editores? Nos preguntaban hace un rato. ¿Qué tenés para sugerir respecto? Yo creo que era muy claro lo que planteaste, pero bueno, si lo podés enfatizar mejor. ¿Cómo convences a los editores de qué exactamente? Del uso del lenguaje en formato digital, que es lo que vos marcabas como diferencia. Claro. Es que ahí la clave está en que el editor o la editora use esta plataforma, o sea un usuario activo de esa plataforma. Es muy problemático si tienes a un editor de contenidos de Instagram que no usa Instagram, que no está en Instagram, que no le gusta Instagram, ¿me entiendes? O sea, como que no va a saber editar bien, o sea, periodísticamente sí, pero hay todo un tema de tono, de formato, de frescura, que claro, es muy difícil que un editor pueda entender si no forma parte digamos, del ecosistema, de la vida que hay dentro de esa plataforma, ¿no? Entonces, muy difícil. Yo lo que intentaría, lo primero es que enganchar al editor para que se haga una cuenta, para que la use, aunque use un seudónimo, pero porque realmente es muy difícil que pueda hacer su trabajo bien, si no lo hace. Ahí le respondo a Emily, que nos pone en el chat, que se cebaron en el chat, y nada que perdonar, Emily, todo bien, está espectacular. Muy, muy bueno que se haya generado esa, porque forma parte de las conversaciones habituales dentro de las salas de redacción, seguramente, y bueno, obviamente también entiendo que cada plataforma permite un poco más, ir un poco más allá que otra, ¿no? Me imagino que también pasa por eso, pero entiendo también la duda que tienen algunos, porque claro, la construcción de la marca periodística asociada con determinados valores, por ahí no se adapta tanto a ese uso del lenguaje. Bueno, hay que probar y ver qué pasa, porque también están buscando nuevas audiencias, ¿no? Sí, entiendo perfecto lo de la marca, pero estoy pensando en el ejemplo del Washington Post, que digamos que es una marca como muy seria, muy prestigiosa, tal, y en el caso particular de su cuenta de TikTok. No sé si la han visto, es bastante conocida porque han sido pioneros. Esencialmente tienen a un reportero, a una persona encargada de TikTok que hace todo el contenido en TikTok. Y ellos son muy claros, en el caso del Washington Post, de que no intentan hacer el Washington Post en formato TikTok, sino más bien ahí se adaptan a la dinámica misma de la plataforma, haciendo contenido para una audiencia muchísimo más joven que su audiencia, digamos, target, ¿no? Teniendo claro que ahí el objetivo es que las audiencias jóvenes conozcan a la marca. O sea, sepan o sea, como que Washington Post les suene de algo, ¿no? Y para que luego, a medida que esta audiencia crezca, ya esté familiarizada con el Washington Post. Y uno podría decir, bueno, van a esperar cosas diferentes. Bueno, no, o sea, las personalidades no son monolíticas, ni de las personas ni la de los medios, ¿no? Como hay facetas también a explorar. Entonces, no sé, ese caso a mí me llamó mucho la atención porque es totalmente humorística, es muy ligera la cuenta del TikTok. Creo que es un gran ejemplo por esa
ambigüedad a priori que se puede notar Mm. entre Ujú. la marca tradicional y su trabajo en redes. Para ir metiéndonos un poco ya en el próximo tema, hubo una pregunta hace un rato respecto de la conformación del equipo de trabajo para la producción de ese tipo de contenido, ¿no? Si se buscan determinados perfiles, determinadas capacidades, o se forman, ¿no?, en el transcurso, porque uno obviamente no conoce el trabajo de en todas las redes, ¿no? Entonces tiene que aprender a usarla, como bien marcabas antes. Pero a la hora de elegir el equipo, ¿qué recomendaciones tenés, Alba? A ver, mira, eso me da pie a pasar a la siguiente sección, que era la del workflow, que es algo que hablamos que era importante para esta sesión. Te dejo entonces, dale. Buenísimo. Voy a empezar por la figura de la productora, productor. Nosotros en AJ llamamos productor a la figura que, digamos, tradicionalmente sería el reportero, el periodista. El productor busca la historia, fichea la historia, hace el reporteo, le llama, entrevista, va, tal, escribe el guión, busca las imágenes que se van a ver en el video. ¿Por qué? Porque si el guión llega al editor de video y el editor de video no está familiarizado con esa temática, igual iba a meter imágenes que no son rigurosas con el tema, ¿no? Que están conectadas pero no son precisas con lo que está hablando ese guión. Entonces esa es la figura del productor. El productor pichea y entonces pasa por un proceso de aprobación de la editora, el editor. Se le aprueba el pitch, hace el reporteo, según es una historia más larga o más corta. A veces es este ciclo, todo este workflow puede durar 2 horas o puede durar un mes, ¿no? O sea, depende de la historia. Pero bueno, a grandes rasgos, este es el workflow. Hay el reporteo. Con el reporteo, el productor hace un guión y este guión lo presenta a la editora. La editora edita, devuelve el guión, pide cambios, pum, pum. Ese ping pong puede durar, depende, hasta que el guión se aprueba. Cuando digo se aprueba, me refiero a que ha pasado también un proceso de fact-checking, que aquí no lo metí, pero es muy importante, ¿no? Y vuelvo al rigor del tema de las redes sociales, del periodismo en redes sociales. Es relevante. Una vez está aprobado el guión, ya puede pasar a la edición de video. Cuando pasa la edición, el productor también pasa imágenes. Pueden ser de agencias o de otro, o pueden ser imágenes originales que hayamos grabado nosotros, pueden ser imágenes cedidas por usuarios, en fin, se edita. El editor edita, manda un primer corte, todo eso, por cierto, lo hacemos de forma remota, porque desde la pandemia no estamos en una oficina. Entonces, el editor usa un programa que se llama Frame.i de Italia o Frame.io, es un programa de pago que usamos, sube un corte y luego manda un link. Entras a ese link y tanto el productor como la editora ponen play y te permite parar y dejar un comentario abajo conectado con esa imagen, ¿no? Incluso puedes dibujar encima de la imagen. Perdón, es que estoy viendo que el chat hay preguntas, no puedo evitar leerlo. Ok, el editor manda un corte, generalmente hay cambios, se hacen estos cambios, el editor manda el siguiente corte y así, hasta que se aprueba finalmente por la editora de contenido. Después de la aprobación pasa por los ojos de la correctora de estilo y de ortografía, que revisa, claro, piensen que todos los vídeos están subtitulados, entonces hay mucha... Igual la correctora de estilo corrige el guión también. Cuando ya está aprobado, ella entra y ve y ya corrige de manera que
Los editores cuando copian y meten los subtítulos o los títulos, ya ha pasado una revisión. Pero es frecuente que hay pues, errores de última hora, dedazos, lo que sea, y entonces pasa por una última corrección. En paralelo, el productor, cuando ya mandó el guión, manda material, se está editando su pieza, y entonces se pone a trabajar en el thumbnail, es decir, la imagen póster, digamos, la portada del video. Esa imagen dependerá del vídeo como es, pero es la portada de tu video. Entonces, a veces tenemos que hacer una foto específica para eso, o buscar una foto específica para eso, con un texto específico para eso. Y luego los copies también. Los copies es el texto que acompaña la pieza en redes sociales, entonces hacemos copies diferentes para cada red. No es lo mismo un copy de YouTube que un copy de Twitter. Y hacemos varios, de hecho 3 para cada plataforma. Y cuando todo esto ya está aprobado y los copies pasan por aprobación de la editora del equipo de engagement y el equipo de editorial, ambos. Una vez todo esto está listo, ya se puede pasar a la publicación. Y entonces el equipo de engagement, que es el encargado de publicarlo, también monitorea y hace una escucha activa de la reacción de la audiencia. Por eso pongo audiencias ahí. ¿Para qué? Para cerrar ese círculo. Por eso lo puse en forma de círculo, para retroalimentar la redacción. Y no es, pasa a menudo, no es raro, que el equipo de engagement nos diga, oigan, el vídeo de... No sé, el vídeo de las bailarinas en las favelas de Río, hay un montón de comentarios de que hay un mismo proyecto, pero en México, ¿no? Y tal, y nos han mandado el contacto, o les podemos pedir el contacto o tal. O miren, hay un montón de comentarios que la hemos cagado en ese vídeo porque esto tal, esto no es correcto. Toda esa retroalimentación nos la tomamos muy en serio. Muy en serio. Y es una fuente divina de historias, feedback que nos sirve, o sea, hay que filtrar, obviamente, ¿no? Pero hay mucho feedback que nos sirve. Por ejemplo, notamos que había mucho interés por audiencias de Centroamérica, de que que nos pedían que cubrir temas de El Salvador, Guatemala, Honduras, ¿no? Pero constante. Y eso, pues, al final, cuando tienes una audiencia ahí que te lo pide, pues lo estamos haciendo y la verdad es que los resultados son significativos. Y la otra cosa es que todos los productores se fijan en los comentarios de sus piezas, ¿no? Y ahí es un arma de doble filo, porque por un lado tienen un feedback muy valuoso, muy directo, pero también, sobre todo las piezas presentadas, se puede llevar mucho hate y mucho odio, mucha gordofobia, mucha racismo, mucha mierda, hablando claro. Y eso a veces es peligroso. Entonces lo que hacemos es que las piezas presentadas, el equipo de engagement en principio, se dedica primero a ocultar y filtrar comentarios que sean ofensivos. Pero también es cierto que es inevitable que hay productores que se meten a ver las reacciones de su pieza y pues leen cosas que luego hacen mucho daño, ¿no? Que quisieras no haber leído. Pero ese es nuestro workflow. ¿Hay dudas ahí? Porque creo que ese es un tema como con mucho detalle. Veo que Esteban pregunta, ¿trabajan con diseñadores gráficos para las portadas? Sí. Los thumbnails de las portadas de los vídeos, no todas son diseñadas, pero todas las piezas que son presentadas o que son muy elaboradas, tipo reportajes más largos y así, sí. Las piezas que son como piezas cortas del día, quizás con paquetes de agencia y tal, más notas del diario. Tenemos un template, como un molde, que lo puede hacer el mismo editor o el mismo productor puede hacer el thumbnail. Normalmente el editor de video. Pero si no, sí ¿cómo definen el éxito
de una de sus piezas. Hay distintas métricas que usamos. Una métrica que es la más significativa es el impacto, o incluso el microimpacto que puede tener una pieza. No sucede muy a menudo, pero nos ha sucedido en los años que llevamos, que no son tantos, son como 6, de tener impacto en la vida real de las personas, ¿no? Y eso lo documentamos y tenemos una carpeta que llamamos Impacto, desde una historia que hicimos de una maestra que fomentaba el uso del huipil tradicional en la escuela, que era de una comunidad maya, y cómo nuestro vídeo se volvió muy viral, es un vídeo muy bonito, y entonces esa iniciativa se propagó por todo el territorio maya, por las escuelas de primaria, y entonces como que su iniciativa se multiplicó, ¿no? Y tuvo mucho impacto. No sé, hubo un particular que vio el video y entonces recibieron una donación muy cuantiosa para ampliar las instalaciones de la escuela. Esta es una historia de impacto muy bonita. Pero luego también lo que medimos es el engagement. Y el engagement score es nuestra métrica decisiva. ¿Por qué? Porque somos un medio que ponemos la audiencia en el centro. Entonces, si no estamos conectando con la audiencia es que no estamos haciendo algo bien, ¿no? Entonces, todos nuestros reportes de audiencia se centran mucho en el engagement score. Tenemos muy poco tiempo, quedan 5 minutos y quedé de compartir un documento con herramientas útiles para encontrar recursos visuales. Les voy a mandar por email porque al final son links, pero la idea es qué pasa cuando las agencias fallan. Y estoy hablando de AFP, Reuters, AP, las agencias nacionales de cada país. Básicamente lo que usamos muchísimo porque, de nuevo, comunicar en visual requiere de imágenes y de buenas imágenes y de buenos visuales. Estos son algunos de los recursos que usamos. Voy a pasar muy por encima porque creo que es mejor que les pase los links y que ustedes lo compartan con su equipo de edición de video. Y ahí pueden encontrar Creative Commons, o sea, material de Creative Commons que se pueda usar. Y Internet Archive es una de las páginas web también, y pueden como hacer un uso más creativo de los visuales para contar sus historias. Y aquí termina mi presentación. Muchas gracias. De las redes sociales, la que uso para un ámbito más profesional es Twitter. Así que les dejé mi Twitter por si quieren seguir, y les agradezco mucho su atención. Sé que he hablado mucho, que es un poco duro escuchar hablar a alguien tanto rato, pero lo dejo aquí. Muchas gracias. Espectacular, Alba. Ahí se escuchan aplausos, porque están aplaudiendo en el chat, pero se escuchan. Como dijiste vos, que hay que escribirlo para que mira, aparecen ahí los aplausos. Y la verdad que impresionante el arranque de este Evolución 2022 con tu participación y con todo lo que nos comentaste. También hay corazones, algún que otro así icono de festejos. Bueno, me alegro que les ha servido, porque a veces digo, no sé si es lo que necesitaban. No, totalmente. Creo que es más de lo que esperábamos. Y seguramente bueno, vamos a continuar en la próxima sesión. No se vayan todavía, les pido 5 minutos más a los participantes. Vamos a poner una encuesta ahora, va a aparecer una encuesta en pantalla. A ver si aparece. Ahí está. Voy a dar unos minutos, o un minuto para que respondamos todos. Cuanto más respuestas tengamos, mejor para nosotros, para Alba, para todos los organizadores de Evolución 2022. Así, bueno, buscamos siempre mejorar aspectos de este tipo de cursos. Así que, por favor, pedimos tiempo para responder. Ahí se van sumando respuestas, 30 y pico, 40 y pico. Vamos, que llegamos. Necesitamos por lo menos un centenar de respuestas.
Y mientras tanto, les comento, ahí vi que hubo preguntas respecto del contenido de la presentación de Alba y de las sugerencias que ella nos dio. Todo el material, como siempre hacemos en Evolución, lo digerimos, lo procesamos y lo publicamos en la página web de ADEPA. Lo vamos a hacer seguramente la semana próxima. Vamos a subir tanto el video como la presentación de Alba, como estas últimas recomendaciones que nos propuso. Así que todo ese material va a estar subido. Bueno, creo que tenemos una buena cantidad de respuestas. Muchísimas gracias. Ya creo que podemos finalizar la votación. Excelente, genial. Muchísimas gracias a Alba y también a Meta y a ICFJ por participar y colaborar con Evolución 2022. Les voy a poner a modo de recordatorio, a ver si se ve ahí. Con este QR pueden acceder a todo el menú de clases que vamos a tener a lo largo del año. Vos también, Alba, por supuesto, podés participar. La próxima clase justamente la va a dar Alba, que es el 26 de mayo, que vamos a hablar más de distribución, engagement y social care. Pero después tenemos en junio temas de monetización. En julio vamos a hablar de la web 3.0, más temas de innovación para medios y periodistas. En agosto estamos confirmando en breve a la persona que va a dar el curso sobre contenidos atractivos para nuevas generaciones. En septiembre y octubre tenemos el foco en producto digital con Felicitas Carrique, y en noviembre cómo gestionar salas de redacción multiplataforma, que bueno, ahí también estamos por confirmar el o la profesora. Les pongo otra vez el QR para que se vayan anotando en cada una de esas actividades, porque cada una tiene una sesión diferente en Zoom. Y también lo pidieron al principio cuando lo mostró, lo comentó Franco Picato. Esperen que lo voy a poner acá. El QR para acceder al Centro de Recursos para Periodistas del Meta Journalism Project. Ahí también pueden escanear el QR y anotarse ahí para recibir el newsletter semanal, la información sobre las capacitaciones y los materiales y enlaces de apoyo para periodistas que tienen en Meta Journalism Project. Creo que nada más, no me olvidé nada más, y si me olvidé les pido mil disculpas. El mes que viene nos volvemos a encontrar el 26 de mayo a las 11 de la mañana, hora de Argentina, con la continuidad del programa de capacitación Evolución 2022, otra vez con Alba Mora Roca. Vamos a hablar de periodismo viral, distribución, engagement y social care. Los que no estén inscritos en ese otro curso lo pueden hacer ahí también escaneando el código QR. Nos vemos, muchísimas gracias una vez más a Alba, y un placer acompañarlos esta mañana desde Argentina o a la hora que sea, en el momento que estén mirando este video. Hasta pronto, gracias.